sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man. Bien. Raúl Aragón, que ya nos acompaña. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Está? Gusto de verlo. No, muchas gracias por la invitación. No, sí, por favor, bien. gracias por venir el domingo. Bueno, vamos derecho al hígado. La cuestión está de Macri en Davos. Al argentino medio, ¿le sumó o le restó en su imagen? En términos de imagen yo creo que le ha sumado y le ha sumado significativamente. No necesariamente por razones políticas, no necesariamente porque es muy técnico lo que se discute en Davos. Creo que ver a un presidente apuesto, reuniéndose con figuras del mundo financiero internacional tan importantes, con la reina máxima, etcétera, nos hace sentir un poco mejor como argentinos, y creo que eso le da al presidente, se transfiere algún poco de más, no sé cuánto, habría que medirlo, de imagen positiva. Pero creo que sí, creo que esta imagen, esta performance del presidente Macri en Davos definitivamente le ha sumado imagen positiva. Traerá alguna crítica de los sectores de izquierda, por ejemplo, el reconocimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de permitirle que revisen nuestras cuentas, etcétera. Bueno, a la extrema izquierda no le va a gustar eso. Pero tampoco creo que en ese sector el presidente haya tenido muy buena calificación antes de Davos, o sea que no creo que tenga efecto. Y creo que sí, creo que en general, en términos de la población general, es agradable ver un presidente desempeñarse con esa soltura, con esa calidad, y esto le genera, creo yo, una imagen positiva. Le agrega a la imagen positiva que ya era alta cuando comenzó la gestión, ¿no? Una pregunta complementaria. ¿Macri tiene mejor imagen con las mujeres o con los hombres? No, yo creo que es transversal, creo que es más o menos parejo, porque podés tener 2 o 3 puntos de diferencia en una dirección u otra, pero en realidad eso es margen de error muestral, o sea que es difícil decirlo. Lo que nosotros veíamos es que tenía mejor llegada con la gente joven y la gente de mayor, y no tanto con la gente de edad mediana, ya en intención de voto. Era una cosa así, ¿no? Jóvenes, edad mediana, mayores, era así, ¿no? Claro. Con alguna diferencia estadísticamente significativa, no políticamente significativa, ¿no? Bueno, igual desde el momento en que él fue ungido presidente, automáticamente, y es lógico esto, me parece que ocurre con todos los presidentes, las expectativas en todos los niveles aumentan. Sí, nosotros lo medimos el 10, 11 y 12 de diciembre y teníamos 70% de imagen positiva. He leído encuestas creo que de Hugo Aime, sí, de Hugo Aime, que le daba también 65, 68 ahora a 30 días de la gestión, así que indudablemente sus primeros 30 días de gestión han sido buenos en términos de la calificación del público, no digo en términos objetivos, sino en términos de subjetividad colectiva. ¿Y por qué piensa usted, por ejemplo, de que tiene hoy el gobierno ya, no sé si tanto la figura del presidente Macri, pero sí el gobierno, tanto cuestionamiento con las primeras medidas económicas? ¿Y cómo cree usted que esto va a impactar en la figura del presidente Macri? Bueno, ahí ya es otra conversación, otra discusión, es otro nivel de análisis. Claro, primero, la liberación del cepo era necesaria, estamos de acuerdo, no se podía exportar, no se podía importar, sí, algunos difieren de cómo. Sí, la forma, claro, y ahí está el problema, la forma tan brusca en que lo hizo significó un impacto inflacionario muy importante que, con razón o con picardía, no sabría decir con cuál de los dos, los formadores de precios aprovecharon para trasladarlo brutalmente a los productos, sobre todo a los productos de consumo básico, la carne, las verduras, etcétera. Entonces, son noticias de Clarín, de Nación, no es una interpretación mía, aumentaron alrededor de 40-60%. Esto tiene un impacto sobre la clase baja muy, muy fuerte. Todavía hay un cierto empujón inercial del consumo sostenido en el kirchnerismo, con un consumo subsidiado espuriamente, perversamente, es un subsidio que no es sostenible. Pero cuando esto se acabe, eso va a pegar y va a generar tensión social, sin duda, sin duda. Entonces, esa medida, más la transferencia de recursos del sector popular al sector productivo, mediante supresión de retenciones al agro, esto es claramente una transferencia de recursos de un lugar a otro, más la suba de tarifas sobre el sector popular, implican una transferencia de recursos de un sector a otro. ¿Para qué? ¿Y con qué propósito? Y el presidente Macri lo ha dicho. Bueno, para fomentar el desarrollo de la producción, para generar fuentes de trabajo, para redistribuir riqueza vía masa salarial y no vía masa subsidios. Y es correcto, yo creo que es correcto.
Eso tiene un solo problema, o una sola dificultad, no es un problema. Que ese ciclo virtuoso requiere tiempo para establecerse. No se establece solo con el decreto. Entonces, durante ese tiempo es necesario que exista un pacto tripartito, Estado, sindicatos y empresarios, el Estado dispuesto, comprometiéndose a bajar el déficit fiscal, a bajar el gasto innecesario sobre todo, el empresariado comprometiéndose a no subir demasiado los precios y el sindicalismo comprometiéndose Ahora, a no Raúl, vos exigir. decís que está bien. Pero no sé si se sostiene ese pero... pacto, porque ya lo hemos probado en otra. La gran duda que tenemos todos... Pero más que un pacto no te da la sensación que en realidad lo que está pasando acá es que una serie de medidas que fueron implementadas en realidad fueron como de demasiado shock para un cierto y determinado nivel de gente. Es decir, estamos hablando de la devaluación del dólar, Sí. estamos hablando del aumento de tarifas, estamos hablando del aumento desmedido, porque fue desmedido, la palabra está bien utilizada, de precios. Sí. Los que hubo en los últimos tiempos. Y todo como, yo en esto te estoy parafraseando, impacta a un sector. Impacta con más fuerza al sector entonces, medio. digamos, evidentemente esto excede lo que puede llegar a ser un pacto con un sindicalismo o con quien fuere, porque esto son medidas del gobierno. Sí, esto es difícil. Y yo creo que Macri está utilizando, siguiendo Maquiavelo, es decir, todo lo malo enseguida, de entrada, primero y el primer día, todo junto. O lo difícil, no digo malo en el sentido equivocado, o sea, lo difícil, lo que genera rechazo, todo el primer día. Creo que está haciendo eso. Ahora, para sostener el modelo, este modelo de distribución de la riqueza vía producción y no vía masa salarial y no vía subsidio, se requiere necesariamente que exista ese pacto, porque si no, los sindicalistas van a presionar por aumentos de sueldos altos, los empresarios van a aumentar indefinidamente los precios y entonces no se sostiene ese pacto. Eso no funciona así. ¿Usted dice que Macri tiene un problema con la economía hoy? Macri heredó un problema con la economía, ha empezado a solucionarlo. Vamos a ver si lo consigue. Hay buenas noticias en un sentido, las reservas aumentan 300, 400 millones por día. Hay un compromiso de Coca-Cola de invertir 1.000 millones. Dicen que era un compromiso que ya había asumido con Cristina Kirchner. Sí, creo que a fuerza de ser honesto, sí, digo, sí, ¿no? Al César lo que es del César, como 6.000 dicen, ¿no? millones comprometidos creo que con el BID. Y el dato central, o el dato más importante, es el levantamiento del veto del Tesoro americano a los organismos de financiamiento internacionales, el veto a préstamos a Argentina. Eso configura un panorama internacional de cierto aliento. Ahora, después hay que desarrollarlo. Seguro. Es muy difícil hacer un pronóstico en este momento, ¿no? No, muy poco, además muy Sí. poco de gobierno, en realidad esto es cierto. Lo que ocurre es que, a ver, las primeras señales que se dan desde la política, por ejemplo, ayer se reunieron todos los intendentes del PJ ya con un documento muy duro, Sí. a un mes de gobierno, diciendo palabras más, palabras menos, ahí está la imagen, palabras más, palabras menos, bueno, en realidad no es que estemos haciendo una oposición feroz, ni mucho menos, pero todo lo que se ha visto hasta ahora no nos gusta nada. Sí. Y, digamos, poniéndose del lado o de la vereda, en algún sentido, de cómo lo explican, de los detractores, por llamarlo de alguna manera, al gobierno, parte de razón, por lo menos tienen. Bueno, y los gobernadores, más o menos en la misma línea. Sí. Si querés, hablemos van un por ahí. momento de los errores, que yo creo que acá sí, no quiero ser descalificante, pero sí voy a ser crítico. Errores políticos. Yo creo que tuvo aciertos... Hay tres dimensiones: la económica, la política y la cultural. Creo que en lo económico está más o menos prometedor. En lo político se equivocó y bastante. Se equivocó con el decreto de DNU, El presidente Macri. Sí, el presidente Macri, con el DNU de la Corte, totalmente innecesario, porque el senador Pichetto, en un gesto realmente republicano, ya le había mostrado que iba a apoyar la gobernabilidad designando a Pineda en la presidencia provisional del Senado. Es decir, Bien. Pichetto, si quería, designaba al que él quisiera. Tenía 42 votos. O sea que no era necesario ese DNU, tuvo que dar marcha atrás, eso fue un error, irritó. El segundo gravísimo error para mí es la transferencia de la duplicación, prácticamente más que duplicación, del recurso coparticipativo a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Me pareció un error. Y porque vos, cuando transferís la policía, por supuesto que tenés que aumentar el presupuesto, pero tendría que haberlo transferido. Primero, yo no estoy seguro de que duplicar era necesario solo por la policía. Es demasiado. Y segundo, que no se explicó bien. Es un error político, no un error económico. Se dijo y no se dijo por qué. Después se salió a aclarar. Es decir, es un error de manejo político. Eso es lo que estoy diciendo. Lo mismo que el DNU de la Corte, es un error de manejo político.
Y ahora la exigencia del peronismo. Pero hablando en un momento del peronismo, en este momento hay 3 escenarios peronistas. Tenemos el escenario que acabas de mencionar de Espinosa en Santa Teresita ayer, Sí. que no fue del todo feliz, faltaron la mitad de los intendentes. No estaba, por ejemplo, Insaurralde, muchos no estaban. Eso no fue una buena noticia y quedó debilitado. Este es digamos, la base de sustentación o supuesta base de sustentación para Scioli 2017, senador por la provincia de Buenos Aires. Tenés el otro escenario, el de los 12 gobernadores, que es el peronismo ortodoxo, duro, etc. Ese es un peronismo que ayer le dijo a Macri, mirá, nos juntamos, no estamos desparramados, estamos unidos, tenemos nuestros diputados, tenemos nuestros senadores. A ver, primero, le diste 15%, a ver, nos toca a todos el 15% y además juguemos claros. No es oposición, pero hay un límite. Y después tenés el tercer peronismo que juega en los 2 escenarios, el nacional y el provincial, que es el peronismo Massa de la Sota. Es otro sector del peronismo. Está bastante conflictuado en estos días por la declaración de Macri en Davos de que el próximo jefe del peronismo podría ser Massa. Esa declaración de parte de Macri no fue inocente, esa la hizo para empiojarle la interna al peronismo. Eso, viste, no es tan torpe Macri. Y eso le costó, a tal punto le costó que atrás eso tuvo que salir Massa, es decir, el jefe del peronismo tiene que ser de la Sota, para equilibrar, porque hubo mucho ruido al interior. Pero en realidad ahí lo que dijo Espinosa ayer, le mandó un mensaje a Massa, le mandó a decir a Massa y a Macri también, que no se confunda con quien habla, porque lo que salimos segundo fuimos nosotros. Sí. O sea, que lo haya llevado a Massa, sí. Palabras más, palabras menos, que lo haya llevado a Massa, a Davos, al peronismo no le importa. En realidad... No, pero el peronismo, mirando el 17, el peronismo lo necesita. Si hay una división, este sector sciolista, espinosista, y otro sector Massa frente renovador, el peronismo no gana el primer lugar en la senaduría del 2017. Eso es seguro, es decir, se necesita la unidad del peronismo. ¿Cómo lo van a hacer? Es un misterio. Pero en general la historia del peronismo es que termina uniéndose, no lo hemos visto muchas veces a esto, ¿no? Raúl, hay un montón para hablar y me parece que hay que seguirlo al tema muy de cerca, pero lo concreto es que hay muchas medidas que no nos gustan, pero también lo concreto es que hace un mes que Macri está gobernando. Sí. Por lo tanto, en realidad tampoco no se pueden hacer demasiados análisis demasiado profundos, porque si lo vamos a tomar lo que significa el segmento de mandato, el tiempo de transcurrido es realmente muy breve. Yo creo que además, como argentino, ni siquiera desde la política lo digo, tenemos que tener un poco de paciencia con Macri, a ver qué es lo que hace. Hay que tenerle paciencia, no lo ataquemos todavía, es decir, por decirlo de alguna forma. Tengámosle paciencia, la situación que hereda es muy compleja y el escenario político es muy complejo. Bien. Porque si él quiere hablar con el peronismo, ¿con quién habla, por ejemplo? No hay una definición. Sí. Son variables que no están configuradas y que hacen muchísimo a la gobernabilidad, ¿no? Raúl, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Raúl Aragón, politólogo, consultor, y lo que analizamos, ¿no? La imagen del presidente Macri.